Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Jesús dejó claro en Juan capítulo 12, verso 25, que el que trate de salvar su vida o el que ame esta vida, la perderá. Pero el que pierda su vida, el que aborrezca esta vida por amar el reino de Dios y el llamado, este la va a salvar. En el reino de Dios tenemos que entender que cuando no se da fruto, no es casualidad. Cuando no hay una multiplicación, no es coincidencia. Se requiere morir. En el mundo, muchas veces la palabra morir tiene una connotación negativa, tiene como una implicación de que el final llegó. Con Dios muerte nunca es el final. Con Dios muerte solamente es el inicio para la multiplicación, para la reproducción y para algo mayor. Cuando algo no se te está soltando, cuando no hay un respaldo, cuando no estás viendo crecimiento, la pregunta que te tienes que hacer es: ¿a qué no he muerto? Porque si el grano de trigo cae en tierra, dijo Jesús, y muere, si no muere, queda solo, pero si muere, va a llevar mucho fruto. Cuando yo veo gente que está estancada, la pregunta que se debe hacer es: ¿qué te dijo Dios un día que todavía no has obedecido? ¿Qué te ha pedido Dios que todavía no has dado? ¿Qué es lo que Dios te viene hablando por estos últimos años que todavía no lo has llevado a cabo? Nunca es coincidencia éxito, nunca es casualidad fracaso. Por eso yo te insto a sembrar tu vida en el reino. Este mundo te va a decir que sembrar tu vida en las cosas de Dios es perderla, pero cuando tú la siembras, cuando tú pierdes tu vida por el llamado, cuando tú pierdes tu vida por el propósito, cuando tú pierdes tu vida por amor al reino de Dios, ahí es cuando realmente la estás salvando. Por eso aborrece esta vida. Esta vida no es para amarla, esta vida es para sembrarla, porque no hay felicidad fuera del llamado, no hay felicidad genuina fuera del propósito, no hay felicidad verdadera sin Dios. La única verdadera felicidad es en el llamado, en el propósito y sirviendo al Dios eterno. Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mucho fruto. Por eso hoy te insto a que siembres tu vida, porque si la siembras vas a ver crecimiento, multiplicación sobrenatural. Llegó el tiempo de sembrarse para Dios.